Quiero invitarles, por favor, en Juan, que vayan a Juan, por favor, el capítulo 4. Juan, el capítulo 4, que es el texto del día de hoy, que vamos a estar exponiendo. Vamos a hacer una lectura a partir del versículo 31 al versículo 38. Dice la Escritura, Juan 4, del 31 al 38. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Para las personas que tengo la oportunidad de conocerlos, a los jóvenes y maestros de la universidad, saben que pues me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Es algo que desde los 5 años hemos jugado fútbol. A lo mejor y ustedes también les gusta este deporte. Y hay una frase, o por así decir, unas palabras de reclamo de un compañero a otro. Y las palabras que se dicen es: levanta la cabeza. Levanta la cabeza. ¿A qué nos referimos con eso, jóvenes? Que cuando a uno le gusta este deporte, ¿verdad? Del fútbol, está tan concentrado en la pelota que pueda coordinar con sus pies, que pues como dicen por ahí, ¿verdad?, se empieza a burlar solo. Se empieza ahí nada más viendo al piso, ¿verdad? Y si tan solo esa persona levantara la cabeza, se diera cuenta cuántos rivales tiene alrededor, ¿verdad?, del equipo contrario, cuántos compañeros están cercanos a él, ¿verdad?, para poder jugar al fútbol, porque se juega en equipo. ¿Cuánto está la portería de él, verdad? Si tan solo levantara la cabeza. Y esto pasa en todas partes, ¿verdad? Con el nerviosismo, incluso en el fútbol profesional. Dicen los comentaristas: si tan solo hubiera levantado la cabeza, se hubiera dado cuenta que estaba su compañero al lado de él, solo y sin portero. A lo mejor alguna vez ustedes lo han escuchado. Y en este texto, el versículo 35, ¿verdad?, que es el versículo lema el día de hoy, que nos dice: alzad los ojos. Y alzar los ojos significa literalmente despertar, abrir bien los ojos, poner atención, darte cuenta. Como en el fútbol, levanta la cabeza, ¿verdad? Es por eso que el sermón de hoy, jóvenes, hermanos, lo hemos titulado: levanta la cabeza y sirve al Señor. Levanta la cabeza y sirve al Señor. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios es que produzcas fruto en el evangelio, tú debes despertar a ese llamado. Si la voluntad de Dios es que produzcas fruto en el evangelio, tú debes despertar a ese llamado. En el contexto inmediato del capítulo 4, nosotros podemos darnos cuenta que es el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Es la conversación que tuvo Jesús con esta mujer samaritana. Prácticamente le ha predicado el evangelio. Y en estos versículos anteriores entra en escena los discípulos. Dice aquí mismo en el capítulo 4 que estos discípulos habían ido a la ciudad por comida. Y el Señor Jesús tiene este encuentro con esta mujer en Samaria. Y también nos dice la Biblia en el versículo 5 que el pozo donde el Señor Jesús le pidió de beber a la samaritana estaba al lado de la ciudad donde estaban los discípulos.
Entonces sucede toda esta escena donde el Señor Jesús le comparte y le habla sobre el agua viva, ¿verdad? Y le dice, Señor, dame de beber esa agua. Y cuando la mujer se da cuenta de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, la mujer deja todo lo que está haciendo su cántaro y va y les va a hablar de este Mesías a los samaritanos, a las personas de Samaria. Estos discípulos que habían ido por comida, cuando regresaron con Jesús, estaban maravillados de que estaba hablando pues con una mujer, ¿verdad? Y la mujer fue, dice el versículo 29, que ella les dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice el 30 que ellos vinieron. Dice el versículo 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué el Señor les dice estas palabras a los discípulos? Por ejemplo, en el versículo 32, que les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Bueno, primero, en primer lugar es que predicar el evangelio es más importante que las cosas terrenales. Y en segundo lugar, predicar el evangelio tiene un grande gozo y recompensa. Aquí podemos observar el versículo, nuestro pasaje, ¿verdad? El versículo 31, donde podemos ver que los discípulos, dice, entre tanto, los discípulos le rogaban, come. Dice, entre tanto ¿qué? Entre tanto que llegan, se sorprenden de la mujer avienta su cántaro, se va y está, entre tanto que están viniendo los samaritanos, porque también lo dice en el versículo 40 de este pasaje, en el 4:40, que entonces vinieron los samaritanos. Entre tanto, los discípulos se estaban preocupando por su maestro que coma. Parece ser que los discípulos ven el ministerio de una manera un poco humana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? De hecho le preguntaron, Señor, en unos pasajes antes, Señor, ¿dónde moras? Pues no tengo dónde recostar la cabeza. Parece ser que ellos les están viendo el ministerio de una manera, pues nada más hasta donde llega su mirada, hasta donde llega su vista. A ellos les preocupaba más las necesidades humanas de su maestro, que no les permitía darse cuenta de la majestuosidad del llamado que habían recibido, que era llevar el evangelio. De hecho, el Señor a algunos de ellos les dijo, vengan y les voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Algunos de ellos. Entonces, aquí en el versículo 32 nos damos cuenta de algo que el Señor está diciendo y les responde a los discípulos diciéndoles con un lenguaje espiritual algo muy común en Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, el Señor les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y sus oyentes, ¿sabe cómo interpretaban eso? Literal, decían, ¿cómo que dices tú que esto se levantó en 46 años y tú dices que lo vas a levantar en 3 días? También en el capítulo 3, el Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo? Literal, ¿verdad? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Y obviamente el Señor está hablando de un aspecto espiritual. En el capítulo 4 con la mujer samaritana habló sobre un agua viva y le dice la samaritana, le dice, ¿cuál agua? Tú no tienes cómo sacarla. Entienden que las personas, los oyentes, tomaban lo que decía Jesús de una manera literal. El Señor Jesús utilizaba algún asunto o situación en concreto para hablar de una verdad espiritual. Y esta no es la excepción. Ellos le dicen, Señor, come. Y Él les comenta, yo tengo una comida que ustedes no saben. Él está hablando espiritualmente, pero ellos lo entienden de una manera literal. Porque el versículo 33, mire cómo responden los discípulos, se quedan rascándose la cabeza y dicen, ¿le habrá alguien traído de comer? O sea, mientras fuimos y regresamos, ya alguien le dio de comer. ¿Será la mujer samaritana que ahorita estaba aquí? ¿Quién le dio de comer? Pero el Señor Jesús, Él las enseñaba. De hecho, yo recuerdo en una ocasión a unos hermanos de la iglesia, unos ancianitos, se les cayó su techo de su casa, no sabemos si por la lluvia, se le cayó su techo a los hermanos.
y tenía que destruirse todo el techo para volverlo a construir. Entonces la iglesia, entre todos los hermanos, pues se decidió ir a apoyar esta labor, ¿verdad? Tumbar el techo para que se lo hiciera nuevo a los hermanos. Y estaba tu servidor, ¿verdad? Con un taladro, si de por sí batallo para agarrarlo, ¿verdad? Y luego pesado, y estaba con el taladro en una parte y no podía romper el piso. Yo no podía romper el piso y mi pastor me dijo, espera, un momento. Mira, a veces el pecado y el enemigo atacan en las partes más débiles. ¿Por qué no quiebras esta parte que es más débil y lo demás va a ser sencillo? Bueno, me dio esa enseñanza y dije, tiene sentido lo que me está diciendo. De una cuestión concreta había una enseñanza espiritual. Y el Señor Jesús en capítulo 2, en capítulo 3 y en el 4, y aún más adelante utilizaba la situación concreta para enseñarles algo espiritual. Entonces, en este pasaje el Señor les está enseñando eso. Y lo que le responde en el versículo 34 es a lo que Él se refiere, ¿verdad? Versículo 34 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida del Señor. Mientras los discípulos jóvenes están confundidos, Jesús explica lo que Él quiere decir. Dice que su comida es hacer la voluntad de Dios. Ese es su platillo favorito. A lo mejor ahorita estás pensando que vamos a almorzar, ¿verdad? Pero debería ser nuestro platillo favorito la voluntad del Señor. No es la única vez, jóvenes, que Jesús dice algo respecto a la comida. De hecho, en la tentación, ¿saben cómo Él resistió la tentación diciendo, no solo de pan vivirá el hombre? De hecho, algunos dicen que Él está aludiendo en versículo 34 a Moisés en cuanto a ese pasaje, no solo de pan vivirá el hombre, aquí en el versículo 34. Pero el Señor Jesús también quiere mostrarle a sus discípulos que es más importante la voluntad de Dios que las necesidades básicas como comer y beber, porque a la samaritana también el asunto era el agua. Él tenía sed, estaba cansado, le pidió agua a la mujer y está demostrando que la voluntad de Dios es más importante que las necesidades a veces, que nuestros propios deseos. La preocupación aquí de los discípulos era por cosas terrenales, aparentemente importantes, porque el comer es importante, ¿no cree usted? Pero no tanto como lo era hacer lo que Dios quería. De hecho, en el capítulo 6 nos explica un poco más sobre la voluntad de Dios para Él, de igual manera relacionándolo con la comida. Porque en el capítulo 6 el Señor Jesús les alimenta a los 5,000 y luego esas personas al día siguiente le preguntan, le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Les dijo el Señor, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, les dice el Señor Jesús a estas personas. También más adelante le dice, bueno, Moisés nos dio una señal del cielo, el pan que caía del cielo. Les dice Jesús, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús está comparando esas necesidades del comer y del beber con la salvación, la voluntad de Dios. De hecho ahí lo menciona, me llama la atención porque lo menciona en el versículo 38 del capítulo 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, entendiendo este contexto, nos damos cuenta que el Señor está hablando de una comida
que no perece, una comida espiritual, una comida más importante que el platillo que le traían los discípulos, que era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Entonces, así debería ser también para nosotros, hermanos. Si somos seguidores de Cristo, debemos entender que lo que Dios quiere para nosotros es más importante que nuestros propios deseos, que nuestros propios planes, que nuestros propios proyectos. Su voluntad es agradable y es perfecta. De hecho, en la vida práctica y ministerial a veces nos enfocamos más en lo que vamos a comer después del culto, ¿verdad? De que si ya está para almorzar, más que en la gloriosa labor que estamos haciendo. Y tal vez tú estás sirviendo en la iglesia, tal vez ya tienes una rutina sin en realidad darte cuenta lo que tienes por delante, que Jesús es mejor que la comida y que Jesús es mejor que la bebida. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios es que produzcas fruto en el evangelio, tú debes despertar a ese llamado. Si la voluntad de Dios es que produzcas fruto en el evangelio, tú debes despertar a ese llamado. Pero levanta la cabeza. Levanta la cabeza, necesitas ver más lo que tienes por delante. Porque predicar el evangelio, jóvenes, tiene un grande gozo y recompensa. Ahora estamos en versículos 35, por favor. El Señor Jesús les dice: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Algunos comentaristas decían que esa era una frase que se utilizaba en estos tiempos, ¿verdad? De que aún faltan 4 meses para la siega. Sin embargo, pues no hay, es un dicho que pues posiblemente este evento pues fue en diciembre, cuando aún faltaban 4 meses para la siega literal, y a lo mejor el Señor Jesús, pues si sus discípulos pasaron y vieron campos verdes y dijeron, bueno, pues mira, faltan 4 meses para la siega, y el Señor se los recuerda. Les dice, ¿se acuerdan que ustedes dijeron? ¿No dicen ustedes, oye, todavía faltan 4 meses para la siega? Bueno, este contexto, en este pasaje podemos darnos cuenta que Jesús es común que utilizara ilustraciones sobre la siembra o la agricultura, relacionándolo con el evangelio y la propagación del mismo por todo el mundo. De hecho, les dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, lo relaciona con el campo, con la agricultura, en cuanto a llevar el evangelio a todo el mundo, la propagación, la salvación, la vida eterna. De hecho, la parábola del sembrador, ¿recuerdan ustedes? Es una ilustración de la salvación en cuanto a la agricultura. También me gusta lo que dice Marcos 4:26, que dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y me recuerda un poco a los viajes misioneros que el Señor me dio la oportunidad de hacer con la Universidad Cristiana. En el 2014 hicimos un viaje a Songozotla, Puebla. Ese puede ser un campo también para ustedes, ¿verdad? Que puedan ir a conocer este lugar. Y en Panamá, en el 2015. Como decía el pastor Mateo, fuimos la primera generación, ¿verdad? Dijeron, si regresan es que sí es buen campo. Si no regresan, pues vemos otro lugar, ¿verdad, pastor Jonathan? Y algo que me llamó la atención es que mucha gente en aquel lugar vive del campo, vive del café o del maíz, dependiendo de dónde ellos son. También tuve la oportunidad de estar en República Dominicana, y en República Dominicana también hay cultivos de café. Desconozco mucho sobre la ingeniería de la agricultura, ¿verdad? En cuanto al tema, a lo mejor usted está más relacionado conmigo, pero lo que sí le puedo decir es que estas personas sabían cuándo era el tiempo de cosechar el café. Ellos ya sabían cuándo era el tiempo de sembrar, cuándo era el tiempo de cosechar el café. Y nada más es de ver los campos, nada más es de voltear a ver que el café ya está como una cereza, ¿verdad? Digo, desconozco un poco, a lo mejor usted sabe un poco más, está como una cereza. Digo el café porque también soy aficionado al café, ¿verdad?
Y de hecho la gente, como les comenté, ellos lo trabajan desde la semilla hasta la venta, ¿verdad? Ellos viven de eso. Y tuve la oportunidad de estar ahí con estas personas. Y el pasaje que estamos aquí, podemos nosotros ver que dice, alzad los ojos. Y dijimos que significaba literalmente despertar, abrir bien los ojos, poner atención, darse cuenta. Y Jesús, jóvenes hermanos, está recalcando a sus discípulos la importancia de alcanzar a los perdidos. Y les está diciendo otra vez indicándoles que se den cuenta que la mujer samaritana y todo el pueblo de Sicar, de Samaria, estaban listos para la salvación. Ya era el momento de cegar. El Señor Jesús, esa es la enseñanza que les está tratando de dar a los discípulos. No preocuparse tanto, ¿qué vamos a comer ahorita? Quiero que voltees y veas una ciudad que está por conocer el Evangelio, que está por ser salva, por conocer a Cristo, ¿verdad? Por conocer el Evangelio de nuestro Señor. Entonces todo lo que tenían que hacer, pues era levantar la cabeza y voltear a ver que muy posiblemente se estaban acercando los samaritanos. Mire, el versículo 30 lo dice, ¿verdad? El versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Solo tenían que levantar la cabeza, solo tenían que voltear a ver que se acercaban los samaritanos, que era una multitud que parecían como campos blancos. O sea, el Señor le dice, Señor, come. Dice, no, espérame, yo tengo una comida que ustedes no saben. Dice, ¿alguien le trajo comer? No, mi comida es que haga la voluntad de Dios, que acabe su obra. Y les dice, alcen los ojos, miren, observen bien. Y me di a la tarea de ver una imagen de los campos cuando ya están listos para la siega. Y parecería como si fueran muchas cabezas, así como en este momento tengo la oportunidad de verlos ustedes. Así parece como si fueran muchas cabezas, y les dice, alcen sus ojos, miren bien porque los campos ya están blancos. Ellos estaban enfocados, come. No, miren bien porque ya los campos están listos. Ustedes tienen que ir a cegar, porque es lo que les dice, ¿verdad? Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y esa es la enseñanza hacia los discípulos. Ustedes tienen que ir a cegar. Ustedes tienen que ir a cegar. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. Les dice, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Así lo dice, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. De hecho, cuando estábamos aquí en la universidad y también en la maestría, al estudiar a veces la Biblia, ¿verdad? En conjunto, en la clase con los maestros, pues leíamos el texto, ¿verdad? Y dialogábamos en cuanto a el tema que estábamos viendo. Y de hecho, algunos han participado en talleres, ¿verdad? De estudio, predicación y demás. Y a veces llegas a una conclusión del texto bíblico y el maestro te dice, ¿estás seguro? Mira bien. O sea, tú llegaste a esta conclusión de este texto, mira bien. Y miren, jóvenes, esto es una realidad. Si tú lees tu Biblia todos los días, cuando a la vuelta del año vuelvas a pasar por ahí, el Señor tiene otra vez en ese pasaje algo para ti. Tal vez algo que no te habías dado cuenta, porque no miraste bien. Porque a veces pensamos, yo ya me sé la historia de David, ya me sé la historia de Sansón, ya me sé la historia de los discípulos, la historia de Jesús, ya me sé la Biblia. Pero el Señor, a través de este texto, santifica nuestras vidas y tienes que mirar bien. Tienes que mirar bien cuando estás leyendo tu Biblia. Entonces, predicar el Evangelio, jóvenes, tiene un grande gozo, tiene una grande recompensa. Predicar el Evangelio es más importante que nuestros deseos terrenales, es más importante a veces que la comida, que la bebida, es más importante que nuestras propias vidas, porque nuestras vidas le pertenecen a Él.
nuestras vidas le pertenecen a Él. El llamado del Señor a evangelizar produce una recompensa también. Porque mire en el versículo 36. Versículo 36. Y el que ciega recibe salario. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces el fruto que se recoge, jóvenes, y que quiero o queremos, ¿verdad? O que quiere el Señor en esta mañana es que alces tus ojos, que levantes la cabeza y te des cuenta que el fruto que se recoge no es un fruto por ejemplo, el que parece como las frutas, ¿verdad? Como las verduras que cuando tú cosechas, si no te lo comes en ese momento se va a echar a perder. No es un fruto que, pues bueno, vas, lo siembras, lo cosechas, lo cocinas y lo traes en un plato de comida para el Señor, porque ese es el contexto de esto, ¿verdad? Ese fruto es un fruto eterno. Ese fruto no perece, sino que el fruto que estás recogiendo o que están recogiendo permanece para siempre porque son personas. O sea, si tú cosechas tomates, cebollas, frutas, va a terminar en un plato de comida o en algún momento se va a echar a perder. O sea, ¿entiendes cuál es la comida del Señor? ¿Entiendes cuál es la comida del Señor? El fruto de vida eterna no perece porque son personas que han conocido a Jesús. El mandato es ir a cosechar, es ir a cegar. De hecho, me encanta también como dice ahí la versión de la traducción viviente, que dice, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Así lo dice la nueva traducción viviente, jóvenes. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Entonces, hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Hacer la voluntad de Dios en cuanto a ir y hacer discípulos a todas las naciones trae grande recompensa. Este ministerio de la evangelización del mundo trae grande gozo. Míralo, y ahí lo dice el versículo 36 también. Y el que dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque unos siembran y otros cosechan. Unos siembran y otros ciegan. Entonces, este es el llamado del Señor. He tenido el privilegio, jóvenes, de servir en Ciénega de Flores durante 11 años. Yo tenía algunos 3 meses de estar en tronco común, ¿verdad? Así se le llama a los primeros tetras de la universidad, cuando se acababa de abrir este grupo. Era un grupito de algunas personas en el 2012 y puedo decirles que con mucha humildad que soy dichoso de haber visto ese fruto del que habla aquí, de haber visto, porque no somos especiales, no somos tan especiales nosotros, el Señor es el que salva a las personas. Uno tiene que sembrar, uno tiene que cegar, y hemos visto desde los inicios esta iglesia, y les quiero compartir que estamos por comenzar un grupo pequeño, le llaman, ¿verdad? Un grupo, una célula, un grupo de alcance y desarrollo con el propósito de llegar más allá. Y de hecho, jóvenes, lo íbamos a comenzar en septiembre, pero alguien se metió ahí y se llevaron todo. Se llevaron el cableado, se querían llevar hasta la mascota, yo creo. Se llevaron el Xbox del joven que vivía ahí y algunos aparatos electrónicos. Y el 26 de octubre, si Dios permite, vamos con toda la iglesia a comenzar este grupo con el propósito de cegar fruto para el Señor. Cegar fruto para el Señor. Dios, también les comparto, este es un testimonio. Dios me permitió el mes pasado bautizar a un joven. Pero déjeme decirle una cosa. Yo no lo evangelicé. Yo no lo encaminé a Cristo. Hay alguien más que sembró. Y lo conozco, es su tía, una hermana de la iglesia, que de hecho en el grupo de jóvenes tenemos como 8 o 10 que todos son primos, todos se apellidan igual,
Y se van juntos y se vienen juntos, son como 10. Son muchos, todos se apellidan Mireles. Entonces ya no nos llamamos el grupo de jóvenes radicados, somos el grupo de jóvenes Mireles. Y su tía desde niños, ella hacía como una especie de escuelita en su casa y les enseñaba la Biblia, les predicaba de Cristo y todo. Y en el momento en el que lo íbamos a bautizar, bien, ¿por qué te quieres bautizar? Porque quiero seguir a Cristo, dijo él. ¿Y cómo es que tú recibiste a Cristo? Es que mi tía me compartió de Jesús. Mi tía me compartió del Evangelio. De hecho, tampoco tengo la dicha de discipular a ese joven. Hay otro joven en la iglesia que está discipulándolo a él. Entonces, unos siembran, otros cosechan. ¿Entiende usted esto? Unos siembran, otros cosechan. En diversas ocasiones la Biblia enseña la salvación y el ministerio comparándolo a la agricultura. Y el apóstol Pablo sabía esto, se lo dijo a los corintios, en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 5, donde dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En este caso a los discípulos el Señor le está concediendo, vayan y cieguen. Vayan y cieguen. Dice Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces en nuestro texto de Juan, el capítulo 4, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor sí tiene una recompensa, pero el fruto que se da son personas hacia la vida eterna, y que tanto el que hace una cosa para el Señor como el otro deben de gozarse juntamente. Esto no es una competencia, El Señor ha designado a algunos a sembrar y a otros a cosechar. Entonces, aquí el Señor envía a sus discípulos a cegar. En este contexto, es la salvación de los samaritanos, ¿verdad? Cuando dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la voluntad de Dios contextualmente es que vayan y ganen a los samaritanos. Porque ahí dice el versículo 39. Así lo dice, ¿no? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Dice este pasaje. Y ellos no han hecho todo el trabajo. Alguien más ya había sembrado ahí en Sicar. Las escrituras habían sembrado con los samaritanos. Los patriarcas sembraron con los samaritanos. De hecho, la mujer samaritana fue y les habló antes que los discípulos. ¿Sí? La mujer samaritana había sembrado en los samaritanos. Jesús sembró en los samaritanos. Ahora los discípulos debían cegar. Jesús está enseñándoles que el pueblo que tienen frente a sus ojos ya está listo para la salvación. Ellos solo tienen que predicar y ver pasar personas a la gloria eterna. Eres como en República Dominicana. En República Dominicana el transporte, le dicen las guaguas. Yo creo que también aquí, ¿verdad? O en todos lados. La guagua es como una combi, ¿verdad? Donde todavía recuerdo mucho ahí que viajábamos en ese tipo de transporte y pues metían gente como sardinas, ¿verdad? Ahí vamos. De hecho, una vez les comparto, se bajó el chofer para acomodarnos a todos nosotros, ¿verdad? Llegó una señora con su niño, con unas bolsas, le quitaron el niño, le quitaron las bolsas, se echaron para atrás al niño y la señora, allá una señora iba con el niño, otra iba con sus bolsas de mandado, pero esa era la forma. A lo que voy con esto, jóvenes, es que siempre va uno colgado, ahí en las guaguas, siempre iba uno colgado diciendo, vamos para la Duarte. La Duarte era una avenida, una calle principal. Vamos para la Duarte, vamos para la Churchill, y la gente dice, y él ahí en la puerta les cobraba y subían, les cobraba y subían, les cobraba y subían. Bueno, así mismo, pero a la gloria eterna, joven. ¿Y cuánto es que le cobras a alguien? Nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pasa a la gloria eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y ve a la gloria eterna. Y tú y yo somos parte de esa siega. Tú eres el fruto de personas que decidieron obedecer a Dios e ir
hasta donde estabas para predicarte el evangelio. Haya sido un niño, haya sido un jovencito, hubo alguien, eres parte de ese fruto también. Hombres, mujeres que obedecieron a Dios en alguna ocasión. Que no se nos olvide que alguien salió de su silla para predicarnos de Jesús y su regalo de salvación. Jóvenes, esta universidad, esta iglesia es el fruto de personas que alzaron su mirada, que levantaron la cabeza y ver lo que el Señor tenía por delante. Entregaron sus vidas para el progreso del evangelio. Y este es el llamado que les está dando el Señor Jesús a sus discípulos. Vayan y siembren, porque ahí lo dice el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, y les manda, yo les mando, yo los envío a cegar, ya están listos, ya hubo otros que vinieron antes que tú, ya estas personas están preparados para salvación, en un lugar donde tú no labraste, otros labraron y tú has venido a recoger el fruto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es tiempo, jóvenes, hermanos, de darle la prioridad a la voluntad de Dios. Es tiempo de levantar la cabeza para darte cuenta de que los deseos carnales, de que los problemas que tienes terrenales no son más importantes que Jesús. A veces ponemos nuestra propia escuela más importante que Jesús. A veces ponemos nuestros trabajos como algo más importante que Jesús. A veces ponemos a nuestra pareja, a nuestra esposa. A veces ponemos a nuestros propios vientres, pues estamos hablando de la comida, ¿verdad? Los falsos profetas, de ellos se caracterizaban porque su Dios era su vientre, sus deseos, sus propios deseos carnales. Y jóvenes, debemos a veces renunciar a eso. Levanta la cabeza y prioriza la voluntad de Dios en tu vida. Dale la más alta importancia al llamado que Dios tiene para ti, que es ir a predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio. Levanta la cabeza, mira que el momento, joven, es ahora, no en 4 meses, es ahora. Toma la decisión de dejar atrás el mundo y de seguir verdaderamente a Jesús. Él es el ejemplo de cómo propagar el evangelio glorioso. Miren, ahí está el versículo 39, lo que dice este texto. Ese fruto de vida eterna. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos fueron los que creyeron? Dice, muchos. Y dice la escritura en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más. ¿Verdad? Ahí dice. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces, levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Olvídate de las distracciones de este mundo. De los videojuegos. De las redes sociales. De los problemas que tienes. Sí, muchas personas tienen problemas. El Señor sabe que tienes problemas. El Señor sabe cuáles son tus debilidades. El Señor sabe que necesitas comer. El Señor sabe que necesitas beber. Pero prioriza la voluntad de Dios. Levanta la cabeza para ver que hay una recompensa también. Levanta la cabeza y observa que el resultado de esto es un resultado eterno. Es un fruto eterno. Levanta la cabeza y date cuenta de que es demasiado el gozo, tanto para el que siembra como el que ciega. Es un gozo. Jóvenes, hace años nunca pensé ver las cosas que ahora veo. He visto personas con problemas de sexualidad convertirse a Cristo. He visto personas con adicciones convertirse a Cristo. De hecho, actualmente a los jóvenes en esporádicas ocasiones van con nosotros jóvenes adictos al cristal, que están batallando, que una vez recibieron a Jesús como su Salvador y creyeron en Él, porque su abuela también les predicó el Evangelio, y nosotros estamos cegando eso, pero esos jóvenes ahí están sentados ellos y están batallando, están luchando con su alma, están luchando con su carne que les está pidiendo, y a veces no vienen porque me dicen, hermano, volví a caer, hermano, volví otra vez a estar ahí.
Jóvenes, he visto personas con VIH convertirse a Cristo. Jóvenes, he visto personas alcohólicas dejar todo para venir a Jesús. Y Jesús lo puede hacer. Ese es el gozo del que les estoy hablando, ¿me entiende usted? Ese es el gozo de ver lo que Dios hace, no nosotros. Lo hace el Señor. El Señor usa a personas débiles, a personas como tú y como yo, pequeños, para llevar su grande obra. Levanta la cabeza, joven, para ver que Dios quiere usarte a ti. Levanta la cabeza. Tal vez no es una casualidad que estés en esta universidad. No es una casualidad. El Señor está preparando tu vida. Está preparándote a ti para que cumplas el llamado que tiene para ti. Pero levanta la cabeza. No creas que solamente es venir a la universidad para, pues bueno, pasar unas materias, ¿verdad? Pues bueno, porque mis papás me dicen que tengo que estudiar la administración, la contabilidad o cualquier carrera en la que estés. Es porque Dios tiene un plan, que es llevar el evangelio. Levanta la cabeza y date cuenta de lo pequeño que eres, pero Dios quiere exaltar su nombre. Y lo último que quiero decirles, amigos, hermanos, jóvenes, es que si tú no eres salvo, si tú a lo mejor no has conocido a Cristo, te ruego que levantes la cabeza y veas a Jesús. Te ruego que levantes la cabeza y creas en Jesús. Como la mujer samaritana, cuando levantó la cabeza espiritualmente y se dio cuenta, botó su cántaro y se fue. Dijo, este hombre es el Mesías, este hombre es el Señor. ¿No te gustaría también ser parte de ese fruto de vida eterna? Él puede salvarte también el día de hoy. Si tú no tienes a Cristo, si tú no sabes si vas a ir a la eternidad, a la gloria eterna con Él, es el momento que hables con tus maestros. Habla con tus maestros, con tus líderes, con los hermanos de aquí en la congregación, porque no hay otra cosa más hermosa que recibir al Señor. Entonces, si la voluntad de Dios es que produzcas fruto en el evangelio, tú debes despertar a ese llamado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener, Dios. Es un gran privilegio y un gran gozo poder estar con ellos, Dios. Gracias por que estuvieron todos atentos, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que nos permites estudiar. Y te suplico, Padre Celestial, que podamos alzar nuestros ojos para ver, Dios, lo que tienes por delante de nosotros, que es llevar el evangelio de Jesús. En el nombre de Cristo, amén.